Muy buenas noches, muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por concedernos el privilegio de estar una vez más con todos ustedes a través de Si tocare el borde de tu manto, Señor. Entendemos que los procesos de nuestra vida no son circunstanciales, sino que los procesos de nuestra vida son de acuerdo a la preciosa y perfecta voluntad de Dios. Por ello es que tanto usted como yo debemos estar empapados de la palabra de Dios, constantemente estudiando y leyendo el libro de los libros, la palabra del Señor, que es la que nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos edifica, nos exhorta y nos lleva pues hacia victorias numerosas en nuestra existencia. Por ello es que en esta noche queremos darle la bienvenida pues a este telón de Si tocare el borde de tu manto, con el fin de estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a acercarnos a Dios primeramente. No podemos empezar si antes no le pedimos la dirección a nuestro Padre. Y para ello pues le invito a que junto conmigo podamos adorar en este tiempo al Señor. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificarte y exaltarte, queremos reconocer tu poder sobre todas las cosas. Queremos afirmar nuestros pasos bajo la gracia tuya, bajo el amor tuyo, Dios. Y por eso venimos ante ti, para adorarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte con todo nuestro corazón, para humillarnos ante tu presencia y reconocer, Señor amado, que tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos glorificarte y reconocer tu soberanía, tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Y oh Dios, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra alabanza, para expresarte nuestra adoración, porque tú eres el Dios omnipotente y omnisciente, y ante ti venimos de rodillas para reconocer tu grandeza, tu poder, tu soberanía sobre todas las cosas. Dios, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor. Y tu pueblo viene de rodillas delante de ti reconociendo que tú eres el Dios grande y temible, el creador de este vasto universo, el Señor de señores, el Dios omnipotente y omnisciente. Y ante ti venimos para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque eres el Señor de señores. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que como Él no hay nadie. Él es el Señor de señores, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Por eso es que te expresamos en esta noche nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Dios de dioses, Señor de señores, digno eres de todo honor, digno eres de toda gloria, digno de toda alabanza, de toda adoración. Te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón y reconocemos en gratitud todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que has hecho en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, porque no hay Dios tan grande como tú. Oh sí, Señor, eres maravilloso, eres el Dios eterno, eres el inmutable, el Dios soberano que dio su vida por la nuestra en la cruz del Calvario,
que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro sufrimiento. Por eso es que venimos delante de tu presencia para clamarte, para suplicarte que nos ayudes a entender los procesos que tienes para cada una de nuestras vidas, que nos ayudes a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Oh Jesús, queremos expresarte nuestra gratitud, pero en este momento queremos clamarte y suplicarte por nuestra nación, por nuestras familias. Oh Señor, por aquellos hombres que perdieron su trabajo en esta etapa, por esas madres de familia que no tienen cómo llevar un alimento a su hogar. Te suplicamos por ellos. Te pedimos, Dios, la paz. Te pedimos la paz por nuestra nación, la paz por nuestras familias. Y oramos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios grande, el Dios omnipotente y omnisciente. Y es por eso que doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestro corazón para expresarte, oh Padre, nuestra súplica, nuestro clamor por todos los países, por todas las naciones y por la mayor parte de las familias en el mundo, para que tú afirmes, establezcas, que ellos puedan acercarse a ti, que puedan encontrar el refugio en ti, que puedan reconocer que son pecadores, Dios, y que necesitamos de ti como nosotros también. Oh, soberano Dios, ayúdanos a caminar como tú quieres, como tú lo ordenas, pero ayúdanos a mirar, Señor, las cosas desde el punto de vista espiritual y no natural. Ayúdanos a entendernos, a comprendernos. Ayúdanos a tratar, Dios, de ponernos en el lugar de los demás para poder de esa forma llevar una vida y una relación ecuánime, una relación que te agrade a ti, oh Dios. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Te suplicamos, te pedimos por nuestra ciudad, por nuestra nación. Oh Jesús, aquí estamos expresándote nuestra gratitud, nuestra alabanza, pero también, Señor, viniendo ante ti con ruego para que tú, oh Dios, hagas un milagro en nuestras naciones, hagas un milagro en este país y podamos, Dios, enfrentar esta etapa tan compleja, tan difícil que nos tocó enfrentar en este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos el privilegio de buscarte, de adorarte, de glorificarte y exaltarte. Oh, amantísimo Dios, tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder. No hay Dios tan grande como tú, inmutable, soberano, Señor de señores. Permítenos exaltarte y glorificarte. Permítenos reconocer tu grandioso amor, tu poder, tu soberanía sobre todas las cosas. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios omnisciente, quien se merece todo honor y toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento. Por eso venimos ante ti. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, escucha nuestra petición. Oh Jesús, gracias por darnos el privilegio de buscarte, de adorarte, de poder tocar tu corazón, poder rendirnos ante ti, porque es una bendición, Señor, rendirnos ante tu presencia y adorarte y alabarte con todo nuestro corazón, porque tú eres el Señor de señores, porque tú eres el Dios omnipotente, porque tú eres el Dios omnisciente,
quien se merece todo honor y toda gloria, a quien tributamos todo reconocimiento en esta noche y toda alabanza, porque no hay Dios tan grande como tú. Te exaltamos con todo nuestro corazón y abrimos nuestro corazón, Padre, también para pedirte y suplicarte que nos hables, que nos instruyas, que nos capacites para toda buena obra. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos, amigos y amigas que están en estos momentos en sintonía. Queremos agradecer al Señor por darnos el privilegio de estar con ustedes y por permitirnos poder compartir este tiempo, este momento, la palabra del Señor, poder abrir el libro de los libros y poder profundizar un poco respecto al tema que estamos tratando. Hoy día es el cuarto tema con respecto al ayuno que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desierto, y vamos a tratar hoy día el tema que Jesús fue llamado al desierto para ser tentado. Hay muchas experiencias o expresiones a través de la Biblia que nos muestra la palabra cómo es que Él pudo enfrentar esta etapa y en qué circunstancias se encontró el Señor. Por esta razón es que estamos tomando en esta oportunidad este tema y le damos las gracias al Señor porque hemos empezado ya aproximadamente 25 días que llevamos una serie de clases del Nuevo Testamento donde estamos revisando los libros del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con el fin de poder detallar, ver desde el punto de vista histórico, sociológico y desde el punto de vista espiritual sobre todas las cosas, todo lo que enfrentó y pasó en la etapa de Jesús. Bueno, hoy día entonces nos toca leer Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, por eso le pido a mi esposa que nos pueda apoyar en esta hora y vamos a entrar entonces a la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Adelante, amor. Buenas noches, hermanos. Recordemos que bendito es el varón que confía en el Señor. Y en esa confianza y en ese gozo vamos a abrir su palabra en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermosa experiencia la que nos muestra el Señor Jesucristo aquí en esta parte de la palabra de Dios. Recordemos que
Él era humano, él tenía sentimientos, emociones, también tenía deseos. Y él estuvo compartiendo con el pueblo de Israel en ese entonces, en ese tiempo. Y después de haber pasado por las aguas bautismales, donde Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, entonces él es impulsado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos que la Biblia misma nos expresa en este capítulo 4 del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, el Señor vino a esta tierra y tuvo que enfrentar todas las etapas que enfrenta el ser humano, menos el pecado, porque Él fue valiente, fue fuerte. Él tuvo una personalidad bastante grande, hermosa, estable, y tuvo sobre todas las cosas la autoridad que Dios le había otorgado, como te la ha otorgado a ti también, y él, por no haber cruzado esa frontera del pecado, tenía la autoridad de una manera vertical, si podemos decir esta palabra, con el fin de enfrentar todo ataque artero del enemigo. Entonces nos damos cuenta que aquí Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, notemos que la Biblia nos expresa de una manera directa algunas condiciones con respecto a por qué Jesús se enfrentó o por qué Jesús tuvo victoria en esa tentación. Esta prueba de la tentación le dio la oportunidad de demostrarle al diablo y a sus demonios que él sí era capaz de obedecer la orden de su padre primeramente. El hecho de poder estar en el desierto, Lucas nos va a decir, pero Marcos nos va a decir que estaba con las fieras y los ángeles le servían a Jesús. Y no era fácil estar solo en el desierto. Ahora, no sabemos en qué estado físico, no sabemos si hizo una casucha ahí, no lo sabemos, no nos dice más la palabra del Señor. Esas cosas, pues, esos detalles, en algún momento se lo preguntaremos al Señor, ¿no? Y Jesús, ¿dónde descansaste cuando estuviste en el desierto, no? ¿Estuviste con alguna carpa, no sé, fuiste con un camello, etcétera, etcétera? No sé qué opinión usted tiene respecto a eso, pero podemos pensar muchas cosas con respecto a ello, porque la Biblia no nos expresa, no nos dice directamente en qué situación, en qué condición se encontraba Jesús. Solamente él estaba en el desierto. Pudo haber estado acostado en la arena, en la tierra, en los pedregales. Pudo haber estado acostado de repente en algún arbusto que ¿cómo se llama?, que crecen en el desierto. O pudo haber estado encima de pieles de camellos, no lo sabemos. Pero el asunto es que Jesús estaba en el desierto. Y vuelvo a repetir, Marcos nos expresa que habían fieras en ese lugar y que también habían ángeles que lo servían. Ahora, nadie ha demostrado obediencia si nunca ha tenido la oportunidad de obedecer. Notemos, nadie de nosotros podemos decir que somos obedientes si nunca hemos enfrentado la lucha, la etapa o la prueba para desobedecer ante esa autoridad, ante esa orden. Y Jesús estuvo exactamente en la frontera donde tenía que ejecutar el plan y la voluntad de nuestro Dios, del Dios omnipotente. Veamos qué es lo que nos dice Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 2. Por favor, amor, ayúdame en esto. Y aquí nos expresa de una manera clara el Señor
algo muy importante que debemos desglosar en estos momentos. Adelante, nena, por favor. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta expresión, estas palabras, Dios se le estaba dando al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y Dios mismo le está diciendo al pueblo de Israel que lo llevó al desierto para probarlos, para probar su obediencia, para probar su fe, para probar si es que ellos no se habían apartado de su preciosa voluntad. Y por supuesto que ocurrió muchísimas cosas en ese camino por 40 años, porque estuvieron dando vuelta. Pero aquí nos muestra de una manera bastante específica que Dios ya había tenido una experiencia, o ya había permitido una experiencia, en este caso a su pueblo, al pueblo de Israel, de llevarlo al desierto para afligirlo, para que el pueblo pueda nuevamente volver a reexperimentar o a experimentar la relación íntima con Él. Ahora, notemos por qué Jesús fue al desierto. ¿Para qué Jesús fue al desierto? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer el ayuno si Él no tenía pecado? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer el ayuno cuando Él era santo, era puro delante de Dios? Veamos. Dios guió al pueblo de Israel para ponerlo a prueba en el desierto. Y asimismo también puso a Jesús en el desierto para ponerlo a prueba por usted y por mí, por nuestros pecados. No fue por los pecados de Él, fueron por nuestros pecados. Jesús enfrentó esta etapa muy especial con el Señor. Solo Dios y Él sabe qué sucedió en esa etapa. Por supuesto que los ángeles también experimentaron juntamente con Él. Y algunas fieras por ahí probablemente vieron, pero ellos no tenían el conocimiento, no tienen el conocimiento nuestro, ¿no? Sin embargo, Jesús estuvo en el desierto poniendo a prueba la fe que Él tenía, la santidad que Él tenía, el ataque, poniendo a prueba su trabajo que vino a hacer, la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que iba a enviar al Salvador, y Él estaba exactamente en la frontera de decidir o no decidir, hacer la voluntad de Dios. Pero como Él era santo, Él sabía a qué venía. Y por ti y por mí, Él enfrentó una lucha campal contra el adversario. Y una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque el peso, analicemos esto. Usted en algún momento cuando le ha fallado a Dios, ¿cómo se siente? Si nosotros fallamos hoy día al Señor, ¿cómo nos sentimos? Y dejamos y el día de mañana seguimos fallando, ¿cómo se siente usted? Después de 5 días, ¿cómo se siente usted sin pedirle perdón al Señor? ¿Se siente turbado, se siente cargado? Pues Él llevaba el peso de toda la culpa de ese pueblo judío que en esos momentos eran esclavos del Imperio Romano. Y el pueblo judío se había alejado totalmente de Dios. Había unos cuantos de su descendencia que habían guardado las leyes y que estaban ahí luchando y batallando para poder continuar la brega de la fe del judaísmo en el Señor. Y el Imperio Romano hacía y deshacía con todo lo que ellos consideraban y querían contra el pueblo de Israel. Y Jesús vino y en estos momentos ya estaba en el desierto, completamente como dando el primer paso para sufrir, para padecer la persecución artera de Satanás contra él, por el pecado del mundo, por el pecado de usted y el pecado mío. Ahora, no solamente lo hizo por Israel, no lo hizo para esa etapa,
Lo hizo para que eso sirva y se establezca para todos los tiempos, a partir de esas fechas. Porque si no fuera así, pues no estuviera escrito aquí en el libro de los libros, ni tampoco estuviera escrito todo el ataque artero del diablo que le hizo en esos momentos en el desierto a Jesús. Por ello, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. Por tanto, pues él quería ver si su pueblo y Jesús estaban dispuestos a obedecerlo. Estábamos hablando de Dios, que él quería ver que su pueblo estaba dispuesto a obedecer y Jesús también estaba dispuesto a obedecer. Ahora, usted y yo, en algún momento de nuestra vida, somos puestos a prueba mientras estemos aquí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios tiene que ponernos a prueba? Para ver nuestra obediencia, para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra confianza, nuestra fe en Él, para ver cómo nos comportamos ante cualquier situación que se llama pecado. Si elegimos el pecado, elegimos a Él. ¿Sabe? Esos momentos de lucha, esos momentos de batalla, es donde nosotros, usted y yo, le demostramos el amor a Dios. El amor no solamente le expresamos y le demostramos a través de alabarle y adorarle, a través de leer su palabra, sino mayormente se la vamos a demostrar cuando usted y yo tenemos que decidir o el pecado o el mandato del Señor. Y deseamos que todo un tiempo nosotros elijamos obedecer a Dios antes que obedecer a nuestra naturaleza, a nuestro estado apetitoso de nuestra naturaleza. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces, de toda manera, las consecuencias van a venir para nosotros. Ahora, recordemos, nuestras convicciones solo son fuertes si necesitan o si se resisten cuando están bajo la presión. Usted y yo vamos a demostrarle al Señor que somos fuertes, que somos capaces cuando viene la presión, cuando vienen las luchas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, cuando está frente a la tentación, cuando usted quiera o está luchando por elegir o el pecado o la voluntad perfecta de Dios, cuando su estado de ánimo lo quiere inquietar, lo quiere sacar de la ley de Dios para hacer y ejecutar lo que dicta su naturaleza, lo que dicta nuestra carne. Es ese momento donde tenemos que responder delante de Dios si elegimos a Dios y sus mandatos o si elegimos caer en la tentación, en el pecado, y como consecuencia de ello vamos a tener consecuencias el día de mañana, porque cada pecado tiene sus consecuencias. Necesitamos entonces hoy día reconocer que en nuestra fragilidad, que en nuestra humana naturaleza no vamos a poder hacerlo. Ahora, tanto Eva en el jardín del Edén como Jesús en el desierto se enfrentaban de una manera frontal con el adversario para cuidar y conservar la raza humana. Eva dispuso a elegir lo que le inquietó a la serpiente. Jesús eligió lo que el Señor había ordenado, lo que su Padre había ordenado. Y ello debemos considerarlo cada día de nuestra vida, porque usted y yo enfrentamos duras pruebas, etapas severas, situaciones confrontativas, acciones un poco cargadas con egoísmo, luchas, batallas constantes, problemas, necesidades, conflictos, situaciones de desesperación. Pues en esos momentos tirantes, en esos momentos duros, en esos momentos donde se pone a prueba nuestro carácter, donde se pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, es hora de pararnos firme y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para aguantar, para soportar, para luchar, para batallar y elegir por tu plena y perfecta voluntad tuya.
Jesús lo pasó. Y si Jesús lo pasó, Él nos enseñó cómo enfrentarlo. Vamos viendo algo importante que debemos aprender en esta noche, que debemos tener presente. Primero, que Satanás es un ángel caído y es real, no es simbólico. Apocalipsis 12:9 nos va a decir de esta manera, porque Él está buscando nuestra vida para atacarnos de una manera frontal. Apocalipsis 12:9, léelo por favor, nena. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note claramente, está en la tierra y con sus ángeles. Son un equipo, son legiones. Por ello, debemos considerar que el ángel caído no es un símbolo, es real. Y ese ángel caído, con su contingente, está constantemente mirando nuestra debilidad. Está tocando las puertas de nuestro corazón constantemente para hacernos caer en descrédito, en ofensa delante de Dios. Pues la lucha es real, la lucha es frontal, la lucha es todos los días y en cada momento. Si no es a través de tus pensamientos, va a ser a través de tus sentimientos y emociones. Si no va a ser de esa manera, lo va a hacer a través del aspecto físico y emocional, por supuesto. Por ello, tenemos que estar despiertos, porque el diablo no descansa. Él va a insistir, él va a girar, va a darse la vuelta, va a enviar sus emisarios con el fin de tocar las puertas de tu corazón para tenerte lejos de Dios y para que tú no le adores y no le alabes. Satanás se convirtió en este gobernante del mundo. Juan capítulo 14:30 también nos va a decir de esta manera. Léelo, nena, por favor. Aquí nos expresa de una manera frontal también cuál es la actitud del enemigo, cuál es la forma como él ha establecido su reino. ¿Lo tienes? Sí, A ver. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, él tiene un nivel, es príncipe. Y ese príncipe de este mundo, como también lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 12:9, él tiene gobernado el mundo. Amado, amada, por eso debemos constantemente estar en oración. Debemos leer la Escritura y estudiarla. No leerla por leerla, estúdiela, escudriñela, compárela. Debemos nutrirnos con la palabra de Dios para estar firmes y fuertes en los momentos de adversidad, en los momentos de tensión, en los momentos de desesperación, que muchas veces es el estado vulnerable que nos toca las puertas del adversario para hacernos caer en descrédito y para hacernos caer en ofensa delante de Dios. Él domina el mundo entero. Primera de Juan 5:19 nos va a decir de esta manera, escúchelo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ya vemos aquí, estamos compartiendo 3 versículos que nos muestra que el salir a la calle, aún estando en nuestra casa, en nuestro hogar, hay influencias espirituales que de una u otra manera afectan cada una de nuestras vidas a través de mensajes, a través de expresiones, a través de palabras. Pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿No es acaso cierto todo lo que sucede en el nivel político, social? ¿No es acaso cierto qué es lo que sucede a nivel donde hay personas agrupadas con respecto
con respecto a los bienes económicos o el dinero que pueda correr en esas personas, con esas personas? ¿No es acaso toda la promiscuidad sexual que se ha desatado de una manera tan escandalosa en el mundo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales? ¿No es acaso cierto que vivimos en tiempo de peligro, donde tenemos que cuidar a nuestros hijos porque pueden utilizar la computadora para estar mirando cosas indecentes? ¿No es acaso cierto que vemos en la sociedad cómo los robos, los hurtos, y no solamente eso, sino la corrupción por parte de las personas que son autoridades en la sociedad nuestra se manifiesta de una manera a campo abierto? Vivimos en una etapa bien compleja y Satanás es el que impera en este mundo, es el que gobierna este mundo. Pero ahí estamos nosotros, ahí está usted y yo, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que someternos a esta bendita palabra de Dios, que tenemos que luchar y batallar, tenemos que constantemente estar en la presencia de Dios para que nos dé la fortaleza para resistir estos momentos difíciles, estos momentos complejos. Jesús nos enseñó, Jesús estuvo en el desierto y tuvo una lucha campal, una batalla campal contra el adversario. Usted y yo también tenemos que pasar nuestro desierto y tenemos que enfrentar esas duras pruebas para poder continuar adelante mostrándole a Dios y mostrando a este mundo que hemos sido llamados por el Señor y somos salvos por Él. Ahora, Él está equipado de espíritus caídos con los cuales esclaviza al mundo y mantiene cautivos a los que están sin Cristo. La diferencia entre ellos y nosotros es que Cristo mora en nuestros corazones. Dice el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos exhorta, que nos edifica. Efesios 2:2 nos va a decir de esta forma. Y escúchelo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes estábamos desarrollando una vida desde el punto de vista para nosotros honorable, pero cuán desobedientes hemos sido delante de Dios, cuán de espaldas hemos estado delante de Dios, qué cosas no hemos hecho que los demás se han avergonzado de nosotros, o qué cosas no hemos hecho que han sido vergüenza para nosotros. Hemos estado cautivados porque el mundo y sus deseos han contaminado la sociedad y lamentablemente pues debemos considerar que hemos sido llamados para ser los instrumentos de Dios en esta vida y desarrollar una vida equilibrada, una vida justa, una vida con la ley de Dios, amparado y respaldado por la bendita palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Somos vulnerables, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, pero esto no es una justificación para dar rienda suelta de nuestros apetitos naturales, de nuestra condición de pecadores. Esto más bien al contrario, que nos haga reflexionar y que podamos establecer una relación estrecha con Dios, porque bien nos dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que debemos considerar que hemos sido llamados para mostrar una diferencia en esta sociedad. Cristo nos libertó, Cristo nos salvó, nos lavó con su preciosa sangre, no en vano, no para jactarnos y decir yo soy cristiano, porque nadie de nosotros puede jactarse, más bien al contrario. Si tú empiezas a manifestar que eres un hijo de Dios, eres un cristiano, te van a decir aburrido, te van a decir muchas cosas. Sin embargo, tenemos que respaldar nuestras palabras con nuestra fe, tenemos que respaldar nuestra posición de hijo de Dios
con nuestras actitudes en la sociedad. ¿Qué piensa tu papá de ti? ¿Qué piensa tu mamá de ti? ¿Qué piensan tus hermanos de ti? ¿Qué piensan los demás de ti? Es necesario que hagamos un análisis. Ahora, Cristo tenía que exigentemente enfrentarse a la tentación del enemigo como representante de la raza humana. Jesús vino en representación tuya y mía, y de todas maneras tenía que enfrentarse contra todo tipo de tentación, contra todo tipo de ataque, de lucha que el enemigo iba a ejecutarle, a realizarle, porque el diablo no estaba contento con que Cristo hubiese venido o haya venido para salvarte a ti, para salvarme a mí. O sea, el enemigo lo iba a seguir constantemente. Y aquí nos damos cuenta, en este pasaje que hemos leído de Mateo, el capítulo 4, versículo 1 al 11, nos damos cuenta 3 ataques arteros que el diablo le hace a Jesús. Pero se lo hace cuando él estaba en una condición humana, una condición de necesidad, en una condición de estrechez, desde el punto de vista de comodidad. Y ello nos puede llevar muchas veces a nosotros también a enfrentar situaciones muy duras con respecto al enemigo. La tentación es necesario que la comprendamos. Hebreos capítulo 22, capítulo 2, versículo 17 nos dice de esta manera: porque el Señor Jesucristo vino en representante nuestro para batallar, para luchar por nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El 4:15, ¿puede leerlo también, Nina, por favor? Capítulo 4, versículo 15. Él fue el sumo sacerdote. Él vino por ti y por mí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nos encontremos en esa frontera donde tenemos que decidir o por el pecado o por la voluntad perfecta de Dios, recurramos al sumo sacerdote, pidamos auxilio al sumo sacerdote. Ahora, usted no necesita estar a solas para hacerlo, sino cuando está frente a esa tentación. Es ahí donde tenemos que expresarle a Dios desde el punto de vista mental. Y si usted quiere orar, también dígale: Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Tengo esta debilidad, tengo estos pensamientos, tengo estos deseos. Son deseos pecaminosos, son pensamientos inicuos. Por favor, Dios, ayúdame. Necesito tu gracia, oh Espíritu Santo, fortaléceme en esta condición, en esta situación. Tengo que tomar una decisión con respecto al problema que tengo adelante y a la tentación que me ha presentado el adversario. Pero no quiero fallarte. Estoy seguro que si usted le clama al Señor, le pide al Señor, le adora y le alaba, usted va a salir de esa condición difícil que el enemigo de una u otra manera le ha tendido como alfombra bien vista para que usted caiga. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos muestra que Él, como sumo sacerdote, pasó y enfrentó las debilidades que usted y yo enfrentamos constantemente. Él nos comprende, Él nos entiende, Él estuvo también en situaciones como las que nos encontramos muchas veces, usted y yo. Él va a comprenderle por qué, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y Él pagó un precio muy alto por usted y por mí en la cruz del Calvario, y Él no va a permitir que el adversario, nuestro enemigo, nos haga caer.
cuando estamos en una relación estrecha con Él. Consideremos entonces que Dios está en cada momento, en cada circunstancia, ayudándonos. Si Jesús hubiera caído en esta tentación, habría arruinado toda la misión que Dios le había encomendado para salvar al hombre. Note, si el Señor hubiese cedido a esos legados implacables del adversario con respecto a confrontarlo para que él le escuche y no escuche la voz de Dios, él hubiese tirado por los suelos todo lo que vino a hacer, todo lo que vino a hacer. Y él sufrió, padeció, soportó, aguantó, confrontó con el enemigo por usted y por mí, porque es en ese momento, allí en ese ayuno de 40 días, en ese momento cuando estaba enfrentando esa tentación, que estaba mirándolo a usted y me estaba mirando a mí, porque Él es omnisciente, omnipresente, escúcheme, en el nombre de Jesús, y Él estaba pensando en cada uno de nosotros que por nosotros tenía que morir en la cruz del Calvario. Y empezaba una batalla ardua, una batalla confrontativa con el adversario. La tentación entonces de Jesús es una prueba importante de que estaba totalmente libre de pecado. Qué importante, qué interesante esto. Después, léeme el último versículo, por favor, nena, del capítulo que hemos leído, de Mateo. Hay algo muy trascendental allí que debemos tomarlo en cuenta en estos momentos. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo entonces le dejó, y vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué le servían los ángeles? ¿Por qué vinieron los ángeles y le servían? Porque estaba en victoria y porque estaba de agrado a la perfecta voluntad de Dios. Amado, amada, en el nombre de Jesús te digo, las luchas, los problemas, las tentaciones, las dificultades, vamos a tener que enfrentarlas, vamos a tener que saborearlas. Pero recuerde, no estamos solos, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que nos va a dar la victoria, es el Espíritu Santo que nos da la fortaleza para poder continuar la batalla. Cuando vino la tentación al Señor Jesucristo, Jesús no fue tentado en el templo, ni tampoco en su bautizo. Notemos esta parte que es importante que nosotros analicemos. Jesús no fue tentado en el templo, ni tampoco en el bautizo. Fue tentado en el desierto. Fue tentado en el desierto donde estaba cansado, solo, estaba con hambre. Estaba Jesús en su máxima vulnerabilidad. Estaba Jesús agotado. ¿Usted sabe lo que significa ayunar 40 días y 40 noches? Y no lo dice la palabra del Señor, pero podemos deducir nosotros que también fue un ayuno seco, fue un ayuno sin agua. Porque si Moisés lo hizo, y que nos dice en el Antiguo Testamento, mucho más Jesús que venía a salvar a usted y a mí, ese ayuno tuvo que hacerlo seco. Aunque no lo dice la Escritura de esa manera, de esa forma, sino que cuando él cumplió sus 40 días de ayuno, el diablo lo atacó y le dijo que estas piedras tú las puedes convertir en pan, porque no lo haces. Sin embargo, notemos algo muy importante. Jesús estaba cansado, Jesús estaba agotado en el desierto, estaba solo, estaba en su máxima vulnerabilidad. Por ello, tanto usted como yo tenemos que cuidarnos cuando estamos bajo tensión física y emocional, cuando nos sentimos solos o cansados, cuando estamos bajo incertidumbre o desesperación. Son esos momentos donde el enemigo aprovecha para tratar de atacarnos de una manera
frontal, de una manera total. ¿Por qué a Jesús no lo cogió en el primer día? ¿Por qué a Jesús no lo atacó en el primero, segundo, tercer día? ¿Por qué tuvo que al final decir, mira, si tú que eres Dios, pues manda que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué razón? Porque lo vio agotado, lo vio cansado, lo vio vulnerable. Así el enemigo lo ve vulnerable, lo ve cansado. Por ello, Iglesia del Señor, esta palabra no debe dejar, usted y yo no debemos dejar de leerla todos los días, de nutrirnos y alimentarnos con esta palabra. No debemos dejar de alabar y adorar a Dios. No debemos dejar de orar a Dios cada día, cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Porque es suficiente que usted le dé un grado de vulnerabilidad al enemigo para que el enemigo venga y lo ataque y afecte su vida espiritual y emocional. Sin embargo, el diablo también nos va a atacar a través de nuestras propias fortalezas. Mateo capítulo 3, léelo por favor, nena. Mateo 3. El 4:3. Aquí nos expresa lo que el enemigo le dice a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Él sabía que era el hijo de Dios. Lo había estado escuchando o viendo cuando Juan el Bautista lo bautizó. Juan el Bautista estaba bautizando a multitud de personas en el río Jordán. Y de repente Jesús fue y le dijo, bautízame. Juan quería oponerse, pero al final tuvo que obedecer la perfecta voluntad de Dios. Pero es en esos momentos que Jesús fue bautizado y dice que los cielos se abrieron y se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dijo, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. ¿Usted cree que solo Jesús lo escuchó? ¿O lo escucharon todas las personas que se dieron cita para estar con Juan el Bautista para ser bautizados? Porque cuando Juan el Bautista empezó a predicar la palabra, dice que es necesario que se bauticen, pues la gente iba rápido a bautizarse, porque quería tener paz con Dios. Algunos querían tener paz con Dios, otros querían de repente ganar el reino de los cielos desde el punto de vista de su forma de pensar, pero no conforme a la palabra de Dios. Pero de todas formas, sea cual fuera la condición que estaba el pueblo judío en esos momentos experimentando el bautismo y también presenciando el bautismo de Jesús, Jesús, ahí el Señor, Dios, el Dios omnipotente se mostró con su gracia, con su amor y su poder. Y todos vieron. ¿Por qué el enemigo no lo atacó ahí? ¿Por qué lo atacó cuando él estaba en los 40 días de ayuno y en el último día de ayuno probablemente? ¿Por qué? Porque lo vio vulnerable, porque lo vio débil. El enemigo trata de encontrarnos vulnerables, pero también el enemigo también va a atacar a través de nuestras fortalezas. Este capítulo 4 de Mateo 3 nos habla de una manera específica. Lo otro nuevamente, por favor, nena. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cuántas veces algunas personas se han ubicado en ese lugar? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te va mal? Si estás leyendo la palabra de Dios, ¿por qué no te salen bien las cosas? Es el mismo ataque que le hizo Satanás a Jesús en esos momentos, en el momento que él estaba en el ayuno. Pero sepa usted
que cuando el enemigo ataca de esa manera es porque está atacando parte de la fortaleza de usted. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? El diablo sabía que no podía hacer, pero ¿por qué no lo hacía? Por obediencia a su padre. Muchas veces el enemigo va a venir y va a atacar tu fortaleza, tu orgullo, tu actitud de soberbia, tu ímpetu de querer hacer todas las cosas, de creerte perfecto, de creerte una persona invulnerable o creerte un todista. Sin embargo, debemos reconocer nuestras limitaciones. Jesús reconoció en esos momentos, delante de su Padre y delante de Satanás y delante de quizás personas que vieron ahí, delante de todos ellos, reconoció Jesús que él obedecía a Dios. Y no que obedecía a sus deseos, a sus anhelos. Está bien, él había venido para salvar al hombre de sus pecados, pero no era como él o como nosotros pensamos, sino como Dios había planificado en su reino, cómo iba a ser. Por ello, debemos comprender que Dios nos ha hecho un llamado. Ahora, para ir culminando, vamos a ver que la tentación del diablo la enfocó en 3 áreas importantes. Primero, en los deseos y necesidades físicas. Mateo 4:3 que hemos leído. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él tuvo esa necesidad. De esa misma forma, el enemigo va a insistir, a presionar, a tratar de cautivarnos para poder satisfacer las necesidades desde el punto de vista físicas nuestras. Sin embargo, note algo muy importante. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si al final va a perder su alma? Está bien, puedes tener tú una profesión, puedes tener un bien, una casa, pero no trates de ostentar, no trates de querer ganar al mundo con tus propios deseos, con tus propios pensamientos. Tomemos claro esto, porque Jesús no le hizo caso al enemigo. Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. También en las posesiones y el poder. Mateo 4:8, léelo por favor, amor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Amén. Le mostró la gloria de ellos. Le mostró las posesiones. Estamos en este mundo camino hacia la eternidad, o con Cristo o sin Cristo, o al cielo o al infierno. Usted elige. Por lo menos hemos elegido nosotros seguir a Jesús. Y el único que puede llevarte al reino de los cielos es Cristo Jesús. Él pagó el precio de tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Y Él abrió la puerta del reino de los cielos para que aquellos que le seguimos vayamos con Él. De modo que usted puede seguir religiones, puede seguir conceptos ideológicos, conceptos de punto de vista espirituales de todo tipo que hay en la sociedad, pero el único que vino a salvar al hombre de su pecado es Jesucristo. El único que abrió el reino de los cielos para llevar a sus hijos es Jesucristo, no hay otro. Eso lo dice la palabra de Dios. No es un concepto desde el punto de vista humano, lo dice Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo lo dijo. Por ello, sigamos a Jesús, caminemos con Jesús, busquemos a Jesús. Otro de los puntos que es importante que entendamos en Mateo 4:5, léelo por favor, nena. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Les puso sobre el pináculo del templo para satisfacer su orgullo, para satisfacer su personalidad. El enemigo va a querer que usted y yo satisfazcamos nuestro orgullo. Oh, ser pechones, que digan las cosas, que hablen las personas de mí, porque yo soy capaz, yo soy mejor que este, que el otro. No, esas son cosas vanas. Esas son cosas vanas. No permitamos
que nuestro ego personal ofenda a los demás y sobre todo ofenda a Dios. Voy terminando con esta expresión. Nuestro Señor Jesucristo no cedió a la tentación. Y termino con Hebreos capítulo 2, 15 y 16. Léelo, por favor, nena. Nuestro Señor Jesucristo no cedió a la tentación. Por tanto, debemos pararnos firmes, mantenernos estables, estar seguros y agarrados de Él, porque Él nos enseñó cómo debemos enfrentar al diablo. A ver, Hebreos capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Ya lo tienes? Sí. A ver, por favor. Hebreos 15, 16. No, 2, 15 y 16. Ah, Capítulo 2, 15 y 16. Debemos considerar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para que nosotros nos mantengamos firmes. Adelante, nena, por favor. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted y yo somos la descendencia de Abraham y hemos sido socorridos por el Señor. Él es nuestro socorro, Él es nuestro Dios. El Señor de señores vino y no cedió a la tentación. ¿Por qué? Porque usted y yo cumplíamos una misión importante en la plena y perfecta voluntad de Dios. Si Jesucristo hubiese cedido a las voces antagónicas del adversario, no estuviéramos compartiendo este evangelio precioso que el Señor nos dejó. Si Jesucristo hubiese cedido, fracaso sería la vida nuestra y la vida vuestra. Pero Jesucristo se mantuvo firme, fue estable, no cedió a la tentación del adversario. Asimismo, el Señor nos llama a que usted y yo no cedamos a los susurros del diablo, no cedamos a las inquietudes del enemigo, no cedamos a los ataques arteros del adversario que muchas veces viene con guantes de seda para tratar de destruirnos. Dios me lo bendiga y nos volvemos a encontrar el día de mañana en una próxima clase.